Buenas tardes a todos. ¿Podemos hacernos esta pregunta? ¿La economía lo explica todo o lo simplifica? Esta premisa es una mirada crítica al economicismo y su impacto en la forma en que vemos al mundo. El economicismo es una visión donde los factores económicos se consideran como eje central para entender y explicar la realidad social, política, cultural e individual. En resumen, el economicismo implica una visión del mundo donde la economía ocupa el centro de todo, eclipsando o subordinando otros aspectos importantes de la vida humana y la sociedad. Esto puede llevar a una comprensión incompleta y simplificada de la realidad, ya que ignora la complejidad de las interacciones entre diferentes factores y la influencia de elementos no económicos en el comportamiento humano y el desarrollo social. Por tal motivo, es crucial reconocer la importancia de la economía, sin caer en el reduccionismo economicista, y adoptar perspectivas más amplias e integradoras para comprender y abordar los desafíos del mundo. Partiendo de esta teoría, las características del economicismo son: 1. La primacía de lo económico, donde se otorga una importancia fundamental y prioritaria a los factores y variables económicas por encima de otras dimensiones de la realidad. 2. La racionalidad económica, donde se asume que los individuos y las organizaciones actúan principalmente motivados por intereses económicos y la búsqueda de maximización de beneficios o utilidad. 3. Mercado como mecanismo central. Se considera que el mercado libre y sus mecanismos de oferta y demanda son los principales motores y reguladores de la actividad humana y la asignación de recursos. 4. Cuantificación y medición. Se tiende a valorar y priorizar aquello que puede ser medido, cuantificado y expresado en términos económicos: precios, costos, beneficios, indicadores. 5. Individualismo metodológico. Aquí se parte de la acción y las decisiones de los individuos como la base para comprender los fenómenos económicos y sociales agregados. 6. Crecimiento económico como fin. Se considera que el crecimiento económico continuo es el objetivo principal y el indicador clave de progreso y bienestar social. Implica que las políticas públicas se orientan fundamentalmente a estimular el crecimiento del PIB y otros indicadores económicos. 7. Reducción de lo social y político. Se tiende a subordinar o interpretar las dimensiones sociales, políticas, culturales e incluso éticas desde una lógica económica. De acuerdo a sus características, se puede determinar que la economía es importante, pero no lo es todo. Por tanto, reducir la realidad a cifras es ignorar lo humano. Los autores más destacados en el economicismo son: Karl Marx. Reconoció la primacía de la base económica como factor condicionante fundamental en la historia, donde rechazó una visión simplista y determinista, donde la economía explica todo de manera automática y unidireccional. Abogó por una comprensión de la sociedad como una totalidad dialéctica donde lo económico interactúa con otros factores sociales, políticos e ideológicos. Su obra invita a analizar la sociedad en su totalidad, comprendiendo la profunda influencia de lo económico sin caer en la simplificación de que todo se reduce a ello. Tenemos también a Antonio Gramsci, quien consideraba que el economicismo era una visión reduccionista y peligrosa del marxismo porque subestimaba el papel de la conciencia, la ideología, la cultura y la política. No comprendía la complejidad de la dominación capitalista que se ejerce tanto a través de la coerción como del consenso. Llevaba a la pasividad política y a la espera de un determinismo económico que no existe. Otros autores son Adorno y Horkheimer, que ofrecieron una crítica sofisticada del economicismo al enmarcar la primacía de lo económico dentro de una comprensión más amplia de la totalidad social y las múltiples formas de dominación. Como ejemplo del economicismo, se puede mencionar este caso: el surgimiento de una nueva ley laboral explicada desde el economicismo se centraría en que se implementa para resolver problemas económicos mediante medidas que afectan los costos laborales y la flexibilidad empresarial, buscando estimular la inversión y el crecimiento con poca o nula consideración de otros factores sociales o políticos. Es por ello que el economicismo explicaría los cambios culturales. Ejemplo: auge del minimalismo, principalmente por nuevas necesidades o incentivos económicos. Ejemplo: menor costo de vida, marketing de productos sencillos.
que impulsan cambios en el consumo y, por ende, en los gustos y valores culturales, ignorando factores sociales, históricos o ideológicos. A continuación, vamos a explorar una idea fascinante en filosofía del lenguaje y la metafísica, el panlogismo analítico-lingüístico. Suena un poco complejo, pero vamos a desglosarlo para entender qué significa que la realidad está estructurada por el lenguaje. ¿Qué significa panlogismo? Empecemos por panlogismo. La raíz pan significa todo y logismo se relaciona con el logos, que en filosofía tiene varias acepciones, pero aquí lo entenderemos principalmente como pensamiento racional, estructura lógica y, crucialmente, el lenguaje como su vehículo principal. Entonces, el panlogismo en general sugiere que toda la realidad tiene una estructura fundamentalmente lógica o racional. Para entender el analítico lingüístico, necesitamos recordar un movimiento importante en la filosofía del siglo XX, conocido como el giro lingüístico. Los filósofos que adoptaron este giro pusieron un énfasis central en el lenguaje como herramienta fundamental para comprender la filosofía y la realidad misma. ¿Qué añade el analítico lingüístico? La tradición de la filosofía analítica se caracteriza por su rigor lógico, su atención al detalle lingüístico y su intento de clarificar conceptos a través del análisis del lenguaje. Entonces, el panlogismo analítico lingüístico, en su forma más fuerte, propone que la estructura profunda de la realidad no es independiente del lenguaje, sino que está intrínsecamente ligada a la estructura lógica y conceptual que nos proporciona el lenguaje. Un ejemplo de panlogismo analítico lingüístico es imaginar que en Valencia, Venezuela, alguien te señala una fruta y te dice, «Esto es un mango». Desde el panlogismo analítico lingüístico, 1. La palabra mango no es una etiqueta arbitraria pegada a una realidad preexistente. Es un concepto dentro del idioma español, tal como se habla en Valencia, que agrupa ciertas características sensoriales: sabor dulce, textura, forma ovalada, coloración variada. 2. Tu comprensión de esa fruta como un mango está mediada por tu conocimiento del idioma español y el significado asociado a esa palabra. Sin ese lenguaje, percibirías las características sensoriales, pero no las organizarías automáticamente bajo la categoría mango. 3. La realidad de esa fruta como un mango para ti está estructurada por el lenguaje. No es que la fruta sea inherentemente mango de una manera independiente de cualquier sistema lingüístico, sino que tu lenguaje te proporciona el marco conceptual para identificarla, clasificarla y comunicarla como tal. En esencia, la fruta se vuelve un mango significativo para ti a través de la lente del lenguaje español y sus categorías conceptuales. Tu realidad experimentada de esa fruta está estructurada por la palabra mango y todo lo que implica dentro de tu sistema lingüístico. Una vez visto este ejemplo, se pueden señalar los siguientes puntos claves. 1. La inspiración hegeliana, que, en sí, no es un punto clave del panlogismo analítico lingüístico. De hecho, esta última corriente surge en gran medida en oposición a la metafísica idealista y sistemática de Hegel, buscando un enfoque más riguroso y basado en el análisis del lenguaje. 2. El giro lingüístico significó un cambio radical en la forma de hacer filosofía, pasando de la especulación directa sobre la realidad y el conocimiento a un análisis exhaustivo del lenguaje como la herramienta fundamental a través de la cual pensamos sobre la realidad y expresamos nuestro conocimiento. 3. El panlogismo analítico lingüístico propone una visión donde el lenguaje no es un instrumento pasivo, sino un marco activo que da forma a nuestra comprensión y experiencia de la realidad. 4. La estructura del lenguaje no es un instrumento para describir la realidad, sino un marco activo que la organiza y la hace inteligible para nosotros. 5. Desde la visión del realismo ingenuo, es la idea de que podemos tener un acceso directo y sin filtros a una realidad tal como es. Es una ilusión. 6. El énfasis en la coherencia interna dentro del panlogismo analítico lingüístico subraya la importancia de la consistencia lógica y la armonía conceptual, tanto en la estructura formal del lenguaje como en su uso cotidiano.
Algunos autores, clave que influyeron significativamente en el desarrollo del panlogismo analítico lingüístico, marcando el giro lingüístico en la filosofía y sentando las bases para esta corriente. Los más destacados son Gottlob Frege, 1848-1925, considerado uno de los padres de la lógica moderna y la filosofía analítica. Su trabajo se basó en el desarrollo de la preocupación analítica por la precisión lingüística y la relación entre lenguaje y pensamiento. Bertrand Russell, 1872-1970. Junto con Whitehead, escribió los principios matemáticos, exploró la relación entre el lenguaje y la realidad, desarrollando la teoría de las descripciones definidas y el atomismo lógico en su etapa temprana. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. Su obra se divide en dos periodos con influencias distintas. Wittgenstein temprano, Tractatus Logico-Philosophicus, abogó por una teoría pictórica del significado, donde el lenguaje pinta la realidad y su estructura lógica refleja la estructura del mundo. Wittgenstein tardío, Investigaciones filosóficas. Su enfoque cambió hacia el lenguaje ordinario y la noción de juegos de lenguaje, donde el significado de las palabras depende de su uso en contextos específicos. Ahora, como mi último punto en mi presentación, les describo qué es el reduccionismo comunicativo cibernético. Plantea que la comunicación humana puede ser completamente entendida y modelada como un sistema de procesamiento de información, similar a una máquina o un circuito cibernético. Esto implica reducir la complejidad de la interacción humana, es decir, emociones, intenciones, contexto social, significado subjetivo, a simples flujos de información, codificación, transmisión, decodificación y retroalimentación. Se enfoca en la eficiencia y la precisión de la transferencia de mensajes, dejando de lado los aspectos más cualitativos y contextuales de la comunicación. Las ideas claves del reduccionismo comunicativo cibernético son: 1. Inspiración en la cibernética. Toma principios de la cibernética, sistemas, información, control, para entender la comunicación. 2. Modelo lineal. Concibe la comunicación como un proceso secuencial y unidireccional de emisor a receptor. 3. Énfasis en la transmisión. Prioriza la transferencia precisa y eficiente de un mensaje. 4. Retroalimentación como corrección. Ve la retroalimentación principalmente como un mecanismo para identificar y rectificar errores en la transmisión. 5. Simplificación de la complejidad humana. Reduce la riqueza de la interacción a un flujo de información, ignorando aspectos emocionales, sociales y contextuales. 6. Analogía con las máquinas. Compara la comunicación humana con el funcionamiento de sistemas mecánicos o circuitos, útil para entender la transmisión de información. Su tendencia a reducir la complejidad del fenómeno comunicativo a modelos lineales y mecánico lo convierte en una visión limitada para comprender la riqueza y profundidad de la interacción humana.